Esta resulta ser una valoración funcional de los ligamentos de la pelvis. Para esta tendremos 3 pruebas. Para los iliolumbares, la pierna se flexiona en las articulaciones coxofemoral y de la rodilla y se aduce hacia la articulación coxofemoral contralateral, ejerciendo una presión axial. Para los sacroespinosos y sacroiliacos se realiza una flexión máxima de las articulaciones coxofemoral y de la rodilla, se aducen hacia el hombro contralateral, mientras se realiza una presión axial sobre la rodilla. Finalmente, para los sacrotuberosos se realiza una flexión máxima de las articulaciones coxofemoral y de la rodilla hacia el hombro ipsilateral. Aparición en pocos de un dolor por distensión sugiere un acortamiento funcional con sobrecarga de los ligamentos. En los iliolumbares se proyecta hacia la región inguinal. En los sacroespinosos o sacroiliacos se propaga el dermatoma C1 y en los sacrotuberosos se irradia a la cara dorsal del muslo. Ahora en este clip observamos la valoración del ligamento iliolumbar sin dolor, signo negativo. Luego la valoración del ligamento sacroespinoso sin dolor, signo negativo. Y finalmente la del ligamento sacrotuberoso sin dolor, signo negativo. Aquí se valora principalmente el juego articular de la pelvis. Se desarrolla en 3 fases. En prono se sujeta con una mano la pierna extendida y en la primera fase la eleva mientras coloca la otra mano sobre el ilion en hiperextensión. En la segunda se repite, sin embargo se coloca la mano sobre el sacro. En la última se coloca la mano sobre el cuerpo vertebral de L5 y se hiperextiende la pierna. Normalmente el movimiento es indoloro y permite la hiperextensión de la pierna. Si el dolor aparece en la fase 1, sugiere una alteración de la articulación coxofemoral o acortamiento de los músculos rectofemoral o psoas. En la fase 2 o signo de Mennel aparece un dolor debido a un bloqueo de la articulación sacroiliaca. Finalmente, un dolor en fase 3 indica alteración de la unión lumbosacra. En este clip observamos a la paciente en prono. Primero se fija el ilion ipsilateral y se genera hiperextensión de cadera. La paciente no refiere dolor. En la segunda fase se fija el sacro y hiperextensión, sin dolor alguno. Finalmente se fija el L5 e hiperextensión, no refiere dolor. Sirve para valorar de forma directa el juego de la articulación sacroiliaca. Aquí se realiza una flexión en decúbito supino de la rodilla y la articulación coxofemoral y una aducción hacia el explorador hasta que la pelvis empieza a acompañar el movimiento. Luego se genera una presión axial sobre la rodilla mientras se palpa con la mano por debajo a la articulación sacroiliaca. Se valora el movimiento de deslizamiento de la articulación sacroiliaca, que se puede percibir como un desplazamiento de las espinas ilíacas posteriores superiores y del sacro. En este clip observamos la prueba. Flexión de cadera y rodilla, ligera abducción. Ahora el fisioterapeuta palpa la articulación sacroiliaca y genera la presión axial. Se puede palpar el juego articular con las espinas ilíacas posteriores superiores. Esta prueba valora la función de la articulación sacroiliaca. Tendremos al paciente en supino. Se va a tumbar acercando todo lo posible el lado doloroso al explorador. Por otra parte, se fijará la columna lumbar estabilizando la posición, pidiéndole al paciente que flexione lo máximo posible las articulaciones de la rodilla y coxofemoral contralaterales sobre el tronco. Y ahora el explorador realiza una extensión de la pierna que no apoya. Con la hiperextensión de la pierna provoca un desplazamiento de la articulación sacroiliaca con aparición de dolor o agravamiento del mismo. En este clip observamos la manipulación de la prueba. La paciente genera la flexión máxima, el fisioterapeuta genera la hiperextensión de la pierna de valor. No presenta signos de dolor. Esta prueba nos sirve para demostrar procesos patológicos de la articulación sacroiliaca. Tendremos al paciente en decúbito lateral. El fisioterapeuta coloca las dos manos sobre la articulación de la cadera en el lado afectado y ejerce presión axial sobre la pelvis. Cuando aparece o aumenta el dolor en la zona de articulación sacroiliaca cercana a las manos, se deberá sospechar de una disfunción articular, ya sea bloqueo o inflamación. En este clip observamos la ejecución de la prueba, presión axial y la paciente no refiere dolor. Esta prueba demuestra la participación de los ligamentos sacroiliacos anteriores en un síndrome de la ASI.
Tendremos al paciente en supino. El fisioterapeuta realiza presión en sentido ventral con ambas manos de forma cruzada sobre los huesos ilíacos. La fuerza ejercida sobrecarga los ligamentos anteriores y posteriores sacroiliacos. Se valora la aparición de un dolor profundo que indica la extensión de los ligamentos sacroiliacos anteriores en el lado del dolor. En este clip observamos la ejecución con las manos cruzadas y la presión realizada. La paciente no refiere dolor. Esta prueba diferencia entre las enfermedades de las articulaciones coxofemoral y sacroiliaca, además de valorar el estado de tensión de los músculos aductores. Aquí tendremos al paciente en supino con la pierna extendida y la rodilla contralateral flexionada. El maleo externo de la pierna flexionada se coloca por encima del límite superior de la rodilla de la pierna contralateral. Aquí el fisioterapeuta ejerce presión sobre la rodilla para aumentar la rotación externa. Es preciso fijar la pierna extendida a nivel de la pelvis para evitar un movimiento conjunto. Se valorará la distancia entre la rodilla y la camilla en ambos lados. Cuando aparece dolor al movimiento y no existe patología sobre los aductores, se valorará una alteración de la sacroiliaca. En este clip observamos la ejecución de la maniobra. Flexión de rodilla, maleo externo encima del borde superior de la rótula. Fijamos la pelvis contralateral y generamos la presión. La paciente no presenta dolor.